eso más o menos lo que les quería contar, como para que se ubiquen ahora con lo que les voy a leer. Y una última cosa. Porque la gran biografía de Fran termina con lo último que hemos estado charlando, con esto de cómo es encontrarnos en Nueva York. Y que el loco me ha dicho, voy a ser tu guía. Y yo digo, bombazo, voy a vivir un after hour. Qué mejor guía que Fran Power, boludo. Claro. Bombazo. O sea, entonces, el asado con Charlie y Frank Bauer está descartado. ¿Cómo? El asado con Charlie y Frank Bauer está descartado. No todavía. Cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué dice Charlie? Vamos a decir. Pop Secret presenta Los superpoderes de Modern Clicks. Parte 4. Mientras los chicos allá en la esquina. Reunión del Club de los 5, cuando los junté una noche para leerles un fragmento de la novela. Sí, yo quedé en la promesa de Fran y Shaway y su visita a la Argentina, pero ya vamos a llegar a eso, ¿eh? Ahora dejemos en paz a Fran por un rato. Nosotros nos vamos a meter de lleno en la novela. Che, ¿y le preguntaste sobre el Shadowman? Si él pintó arriba o no. No te Qué buena pregunta esa. No, está una novela que el Shadowman viene después de... El Shadowman viene después del Modern Clicks. Para mí, tu novela. Pero no le preguntaste, loco, a Frank. No. Pregúntaselo. Después. A ver, por empezar, hay una cuestión ahí de sentido común. Por empezar, para mí hay una cuestión ahí de sentido común. Es que cuando vimos la imagen, ¿te acordás que cuando vimos la imagen está el Shadowman está pintado arriba? Porque está como apoyado en el Modern Clicks. Claro. Ha venido después. Y no sé. Sí, y además no creo que Frank se acuerde de cómo está. Claro, no. Imposible. No, olvidá. Claro, está como apoyadito. Sí. Pero aparte, si vos la agrandás la imagen, el aerosol es otro negro. Son dos tonos de negro. Sí. Y está tapado por el Shadowman. Mi idea original fue escribir un cuento de 3 partes, relatar los 3 momentos de esa pared como 3 episodios aislados. Pero después dije, tengo que contar la crónica de mi relación con Fran, no puedo no contarla. Y ahí entendí que lo que iba a escribir no era un cuento, sino una novela. No, yo le quiero contar a Fran, loco. Sí. Yo le he dicho, te voy a mandar un video y estoy armando todo un texto para ensayarlo bien y contarle en cámara al loco el tema de su biografía, por empezar de cómo es la novela, porque no tiene muy claro cómo es la novela. Claro. A ver, la novela, le voy a decir, son una crónica por un lado, que es la crónica de nuestra relación, de cuando yo te conozco hasta hoy. La otra parte de la novela Es son poética, ficción, sí. 3 cuentos de ficción, le estoy poniendo. La parte de ficción de la novela va en sentido inverso. Primero en el año 83, Chapi García y Huberto Sagramoso cuando sacan la foto. Después, un año antes, 82, Richard Hambleton pintando Shadowman en la pared. Termina la novela 81, con como 81, pintando vos pintando el Modern Clicks en la pared. Son 3 ficciones que no tengo La más puta idea si fue así. claro. ¿Y por qué ficción? Bueno, porque no hay forma de reconstruir los hechos de manera fidedigna. Entonces dije, bueno, ok, van a ser 3 ficciones, pero con una condición. El lugar no puede ser una ficción. El lugar tiene que ser el lugar correcto. Tiene que ser el lugar donde se escribió ese graffiti, donde se pintó ese Shadowman y donde se sacó esa fotografía.
A ver, aquí les aclaro algo. Estamos en 2019. Estas dos imágenes que ya hemos visto en esta misma serie, todavía su dueño, un tal Bo Erickson, no ha pensado en compartirlas. Ya llegaremos a eso. En este momento que yo les cuento, mediados de 2019, si uno busca en la red imágenes relacionadas con clics modernos, a lo sumo, lo más generoso que puede llegar a encontrar es esta imagen en blanco y negro que es el original de Sagramoso, antes del corte final para la tapa. Esto es todo, ¿eh? No encontrabas más nada que esto. En ningún blog, en ninguno de los libros referidos a Charly García, en ningún artículo perdido en la web existía tal dato. Guardaba una última esperanza de encontrarlo en el libro Era solo rock and roll de Huberto Sagramoso, pero tampoco estaba. Ahí dije, fuck. Me rindo. No te des por vencido ni a un vencido, me dijo el Robert, coproductor de esta serie y miembro del Club de los 5 que estaba más manija que yo. Hay que encontrar el lugar, dijo. Entendimos que si lo encontrábamos, íbamos a hacer un gran aporte a la cultura del rock argentino. Nos acordamos de Abbey Road y de las masas de turistas de todas las latitudes y todos los idiomas que se sacan la rigurosa fotito caminando la senda peatonal. Bueno, esto pintaba que podía llegar a ser algo así como nuestro Abbey Road en tierras foráneas. Nuestro Abbey Road en la Roma del siglo XX. Un verdadero destino turístico para aquellos latinoamericanos amantes de Charly, una escala obligada en la gran ciudad. Hay que ubicar a Sagramoso, dijo Robert, y preguntarle a dónde hizo la foto. A través del blog La Vereda del Sol, que le hizo un reportaje en 2014, dimos con su correo. El 9 de junio de 2019 le escribí a Sagramoso preguntándole si se acordaba dónde había tomado la foto para Clics Modernos. Una hora más tarde tenía en mi mail: Hola Iñaki, el nombre de la calle es Lispenard, la primera al sur de Canal Street. El barrio está ubicado en esa franja al sur del Soho que va llegando al barrio chino. Yo no lo podía creer. El mismísimo Huberto Sagramoso me había dado la información. Inmediatamente me metí a Google Street. Me encontré con la grata sorpresa de que Lispenard es una calle de apenas 2 cuadras, nada más, comprendidas entre West Broadway, Church y Broadway. Recorrí los 200 metros tratando de reconocer algún detalle, algo que me sugiriera que allí podía ser, pero no encontré nada familiar. Encima, la existencia de una playa de estacionamiento en la esquina suroeste de Lispenard y Broadway demolió todas nuestras chances de encontrar alguna vez nuestro Abbey Road en tierras foráneas. El 10 de julio de 2019, Fran Powers me tiró 2 noticias que me corrieron un poco del eje. La primera tenía que ver con el disco, porque le escribí que su versión del Pío Avanti iba a sorprender en la Argentina, al saberse que estaba siendo interpretada por el líder de los Modern Clics, y él me respondió: yo no la canto, vos lo hacés. Yo ahí dije: ¿yo? ¿En tu álbum? Claro, me dijo. Tu canción es la primera del disco, así que mándame una foto, la que quieras usar para el álbum. Recién ahí me cayó la ficha de mi Lost in Translation. No estaba grabando un compilado de canciones, estaba produciendo un compilado de artistas amigos. Una información que Iñaki desconocía era que tanto Fran como Shuey tenían sus propios sellos independientes. Penny for the Guy Records, propiedad de Powers, y Japan Overseas, propiedad de Shuey, los sellos que publicaron el álbum de Little Old Ladies y Relax, el compilado donde sale el Pío Avanti. Yo no podía creerlo. Primera vez que se publicaba una canción mía en un disco. Primera vez que alguien publicaba una canción mía y era el tipo de Modern Clics desde Japón. Milagros de la internet. Jesús en internet.
En honor a nuestra amistad, mi canción abre el disco. Y dicha canción era una fucking maqueta de primera toma interpretada en modo tutorial. Supongo que Fran sabía de mi confusión y quiso sorprenderme. Lo logró. Esa fue la primera cosa que me enteré aquel 10 de julio. La segunda noticia fue que estaban pensando con su mujer Shoei en venirse a la Argentina dentro de unos meses. Tal vez en abril, dijo. Si ustedes se vienen a la Argentina, vos y yo vamos a hacer una banda y vamos a salir a tocar por los bares de mi ciudad. Si querés tocar el bajo, yo toco la viola. Si querés tocar la viola, yo toco el bajo. Pero listo, ya está. Busco batero y todo, ya estamos. Hacemos la banda, Sí, por cierto, escucharon bien. Tal vez en abril. Abril 2020. Fucking life. Mendoza, Nueva York, Okinawa. Unos días antes de que el virus pusiera en pausa el sueño, el 28 de febrero de 2020, recibí una encomienda desde Japón con 20 ejemplares de Relax, donde habría el Pío Avanti y le seguía su anfitrión Fran Powers. Un disco con 14 artistas independientes haciendo sus propias canciones, incluso hasta un cover de David Bowie en alemán. Du könntest du schwimmen. Disfruté aquel álbum durante el gran silencio del invierno más largo de la historia. Mientras tanto, del otro lado del planeta, como para que el aislamiento no terminara de volverlo loco, Fran pergeñó una nueva idea. Iba a producir un audiolibro para niños. Consiguió unos muñecos que serían los protagonistas de la historia y un buen día me dijo, hay un personaje para vos, el lagarto gecko. ¿Lo querés? Eso ni se pregunta, le respondí. Durante aquel 2020 nos escribimos muy pocas veces. Y las pocas veces que lo hicimos fue para preguntarnos cómo veníamos llevando la cuestión COVID. Cuídate mucho. Vos también. Esa onda. Ahora volvamos a Flaming Pablum. Vamos a recorrer un extraño hilo invisible que atraviesa toda esta trama. Porque si retrocedemos hasta julio de 2015, veremos la nota aquella donde este fanático número 1 de la película After Hours revelaba que Fran Powers había sido capturado por las cámaras de Scorsese y Allen. Ok. Avancemos un año y detengámonos un momento en esta nota. Volver al callejón Cortland. En este artículo, Smith revela, en realidad reitera, porque ya lo ha revelado, su fuerte conexión con este callejón de 3 cuadras al que define como mi calle favorita de Manhattan. Cuenta un poco de su historia personal con el lugar y luego ofrece varias imágenes de su calle favorita en distintos momentos de la vida, incluso con su hija y su hijo. Y no le faltarán oportunidades para volver a mostrar su adoración por el callejón Cortland, como por ejemplo 3 años después, el 19 de marzo de 2019. Esa mañana pasó por su entrañable rincón, sacó esta tremenda fotografía. Y un rato más tarde, un amigo que sabe de su adoración por las imágenes de Nueva York de los años 80, le compartió un video al Facebook como una rareza que cumplía con las condiciones. Smith lo vio y al día siguiente publicó el artículo Getting Funky in the Streets, donde habla del video de una canción llamada Funky, de un artista argentino llamado Charly García, filmado en distintos puntos de la ciudad. Un poco más avanzada la nota, Smith advierte que Charly García tiene un disco de 1983 llamado Modern Clicks,
Como la banda de mi amigo Fran Powers, el punk de After Hours, dice el periodista. Ahora saltemos a 2021. El 31 de marzo entra finalmente en escena Bo Erickson al subir las 2 fotos de su autoría a una página de Facebook llamada Manhattan Before 1990, Manhattan antes de 1990. Háblame de sincronías en la vida. ¿Quién es uno de los más de 60.000 miembros de la página, además de Erickson? Alex Smith. Smith se encontró con estas 2 imágenes y tan solo un dato. 1984. Nada más. Eso es todo lo que Bo Erickson había podido retener a lo largo de los años como único dato fehaciente de aquellas imágenes. Y el 2 de abril de 2021, Alex Smith publicó el artículo Charlie hace clic con Fran en el callejón, solo para corroborar el dato más importante, porque, bueno, hace rato que lo sostiene y no se cansa de repetirlo. Es su calle favorita de Manhattan. Y lo que para él es apenas un dato geográfico, para muchos de nosotros es el santo grial. Básicamente, Charlie estaba sentado en la esquina suroeste de la calle Walker y el callejón Cortlandt. El artículo lo compartió en el muro de Fran Powers y cuando yo lo vi 2 días después me quedé helado. Ver por primera vez en mi vida las 2 palabras escritas en rojo, no sé, para mí fue como lo que sintió Borges cuando vio la Aleph. Ahí entré en el Street View. Busqué la esquina y verifiqué que el paisaje sigue igual. Solo faltan, por la obvia razón de que pasaron casi 4 décadas, las pintadas de Hambleton y Fran Powers. Recordé en ese momento la información de Sagramoso, Lispenard Street. Busqué Lispenard y encontré que estaba a escasos metros al noroeste de allí. De acuerdo a los relatos de Sagramoso y García, según los archivos, deduzco entonces que primero sacaron la foto de nuevos trapos en el callejón Lispenard y luego caminaron varios metros por Lispenard hacia el este hasta la calle Broadway. En Broadway doblaron hacia el sur 100 metros hasta la calle Walker y luego por Walker hicieron 100 metros hasta la esquina con el callejón Cortlandt, hasta encontrarse con la pared. Le escribí un comentario a Alex en su blog, le agradecí la información y ese mismo 4 de abril la compartí en el grupo de Facebook Charlie García. El dato se viralizó de toque. Y en muy poco tiempo, lo que presentimos con el rover, aquello de nuestro Abbey Road en tierras foráneas, se volvió realidad. Alan Nuzzolese, responsable del canal Rarezas Say No More, el más variado y completo sobre García, con más de 50 millones de vistas. Estoy re feliz porque pude venir a conocer Nueva York y obviamente las primeras cosas que quise ir a ver son todas las relacionadas con la carrera de Charlie. Estoy acá a metros de la pared donde se sacó la foto para la portada de Clics Modernos. Acompáñenme porque esto para mí es una emoción. Esa pared que está ahí recién pintadita, ahí se sentó Charlie para hacer la foto de la portada de Clics Modernos. Nah, qué emoción, me muero. Mauro Brunetti, pianista y youtuber. Hola gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a ir a visitar el mural de Clics Modernos de Charlie. Vamos a ver si todavía está o con qué nos encontramos ahí. Y nos vamos a meter. Miren lo que es el callejón donde se metía Charlie. Y ahí lo tenemos. Fíjense, esa esquina que ven ahí. Esta esquina. esquina es. Acá estaba el mural.
acá estaba Charlie. Vamos a ver si me puedo sacar una foto. Si le pido a alguien que me saque una foto. Acá en Mendoza festejamos demoliendo hoteles, mientras los chicos allá en la esquina se sacan selfies. En diciembre de ese mismo año, el Museo Histórico Nacional inauguró la muestra Los 80, el rock en la calle, con mucha memorabilia de los protagonistas de entonces. Pero también tenía como atractivo especial el mural a escala real de la foto de Ericsson, donde los fans podían replicar la tapa de Clicks Modernos. León Gieco, referente de la música popular argentina desde los tempranos 70s y compañero de García en el grupo Porzo y Gieco. En los últimos tiempos he entrado en contacto con Alex. Cuando le dije que él iba a salir en esta serie, le pedí que me enviara una foto. Le dije, ¿puedo escoger una del blog? ¿Cuál te parece que elija? Y no me contestó. Yo dije, me parece que no le gustó la idea. Pero al día siguiente me mandó la foto con la que quería salir en los superpoderes de Modern Clicks. En aquellos días algo que ocupaba mi cabeza de manera obsesiva era ¿qué nombre le ponemos a la banda? Modern Clicks, no querés saber nada. A mí se me ocurrió New Rags, nuevos trapos, pero nunca se enteró. A comienzos de 2021, Fran fue desapareciendo lentamente de la red. En febrero de ese año volví a escribirle para ver cómo estaba. Me dijo, estoy muy bien. Con Shaway queremos ir a la Argentina. Sos un gran tipo. Fue la última vez que me escribió. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios. Escenas del último capítulo. Jesús en Internet.
Si nos acompañaste hasta aquí, no dejes de ver el cierre de esta mágica historia. Te esperamos.